Sí, muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos al primer día del Seminario de Turismo y Cambio Climático en las instalaciones de esta joya de edificio que alberga al Colegio de Jalisco. Bienvenidas maestras, maestros, doctoras, doctores. Y también a todos los que a través de las plataformas virtuales del Colegio del Jalisco nos acompañan. Sí. Para muchos países, el turismo es la actividad económica con mayor contribución al Producto Interno Bruto. El cambio climático destaca como el mayor contribuyente de las actividades humanas relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, así como su concentración en la atmósfera. Hoy en día, el cambio climático amenaza la sustentabilidad de la actividad turística, siendo más constantes los fenómenos meteorológicos de alta densidad. Es decir, vivimos ya la amenaza de la que se hablaba por expertos como ustedes hace 20 años. A continuación, cedo la palabra al secretario del Colegio de Jalisco, la maestra Ixchel Nagdul Ruiz Anguiano. Lorena. Y bueno, quiero darles la bienvenida a nombre del presidente de nuestra institución, el doctor Roberto Arias de la Mora, y principalmente dedicar este espacio para felicitar la iniciativa de la doctora Erika Cárdenas, que como ustedes saben, ella es una especialista en los temas de turismo, ha realizado investigaciones muy destacadas desde hace más de una década en estos temas y nos parece que ha sido todo un acierto el generar una red en torno al tema del turismo, incorporando el cambio climático, un tema fundamental, prioritario, y que además es una preocupación no solamente a nivel de nuestro país, sino en todo el orbe. Es importante generar reflexiones en torno a estos temas, porque sabemos pues, la importancia de la actividad del turismo en el ámbito económico, por supuesto, pero ustedes como especialistas saben en todas las áreas que incide la actividad del turismo. Entonces, el generar esta red de especialistas que por medio de este seminario, van a tratar temas tan diversos como la sustentabilidad y además miradas locales y regionales, desde lugares como Nayarit, Nuevo León, Estado de México, entre otros. Nos parece que tendrá una incidencia importante en quienes toman las decisiones, tanto en los gobiernos de los distintos niveles como también en el ámbito empresarial. Yo reconocemos a la doctora Erika Cárdenas por este proyecto tan importante y agradecemos también a los conferencistas magistrales que nos estarán acompañando en estas dos sesiones, al doctor Daniel y al doctor José de Jesús. Muchísimas gracias por su generosidad. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida y comenzaremos con los trabajos académicos de estas jornadas. Muchas gracias y felicidades, doctora Cárdenas. Agradecemos la intervención de la maestra Ixchel Nagdul Ruiz Anguiano, secretario de esta institución, Colegio de Jalisco. Y ahora cedo la palabra a la doctora Erika Patricia Cárdenas Gómez, quien hará una breve presentación del seminario y la red de turismo y cambio climático. Buenos días, sean todos bienvenidos a este primer seminario de turismo y cambio climático de la red que lleva el mismo nombre. La red de turismo y cambio climático nació el año pasado en el Colegio de Jalisco y tiene como objetivos en el corto plazo: 1. Conformar un equipo de trabajo que estudia un tema relevante y pertinente, pero desde la expertise de cada investigador. 2. Anualmente contar con un espacio de divulgación como el presente. Y tercero, analizar la posibilidad de publicar de manera conjunta. 16 fueron los investigadores que aceptaron la invitación, los cuales proceden de varias instituciones del país, tales como Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad de Guadalajara, el Colegio de Jalisco, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Universidad de Colima, entre otras. Asimismo, abrimos las puertas a investigadores independientes. En este primer seminario contaremos con 11 ponencias elaboradas por 20 investigadores que proceden de 9 instituciones,
además de una conferencia magistral por parte del doctor Daniel Yernó, quien agradecemos infinitamente que haya aceptado la invitación, y de otra de clausura presentada por José de Jesús Sandoval González, coordinador de cambio climático de la Gerencia Técnica de Sustentabilidad y Cambio Climático. Asimismo, agradecemos a las autoridades del Colegio de Jalisco por las facilidades otorgadas para la conformación de la red y para la realización de este evento. Sin más preámbulo, esperamos que este ejercicio sea muy productivo. Sean bienvenidos. Agradecemos las palabras de la doctora Erika Patricia Cárdenas Gómez y asimismo invitamos a la presentación a este seminario y a la red de turismo y cambio climático. A continuación, me permitiré leer un breve currículo de nuestro conferencista magistral. Ingeniero civil, arquitecto, maestro en estudios urbanos y regionales, doctor en geografía por la Universidad de la Sorbonne, París. De 1984 al año 2012, fue profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en sus unidades de Xochimilco e Iztapalapa, cofundador de la licenciatura en Geografía Humana en la UAM, Iztapalapa. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Querétaro, México. Del año 1980 al año 2000, fue investigador asociado al laboratorio Centre de Research et Documentation de la Amérique Latine de la Universidad de París, la Sorbonne Nouvelle. Sus investigaciones versan sobre la globalización y sus impactos territoriales, la geografía anarquista, particularmente sobre Eliseo Reclus, el análisis crítico del turismo y el estudio de la transformación de los centros históricos latinoamericanos. Ha sido profesor invitado en diversas universidades canadienses, estadounidenses, latinoamericanas y europeas. También invitado en concursos internacionales y nacionales como evaluador de candidatos a plazas, proyectos de investigación, entre otros. Asimismo, forma parte de numerosos comités de revista. En el año 2017 recibió de la Academia Mexicana de Investigación Turística el Premio Nacional de Investigación al Turismo. Autor de numerosos libros, artículos y capítulos de libros que se encuentran disponibles en la dirección de academia.edu. Cordialmente ahora le damos la bienvenida al doctor Daniel Yernaux. Adelante. Buenos días. Hay mucho eco, no sé si me oyen bien. Buenos días. Agradezco en primera instancia la invitación del Colegio de Jalisco. Es un honor estar con ustedes, en particular a la doctora Erika Cárdenas, que ha sido la persona que decidió invitarme en buena medida y que estuvo en contacto conmigo para que participara en este evento. Lamento no estar con ustedes, pero más por condiciones de seguridad sanitaria, he preferido mantenerme con la sana distancia que nos están pidiendo en este caso. La única ventaja es que no tengo que llevar mascarilla por la distancia suficiente que tenemos gracias a lo virtual. Bien, retomé el título de la ponencia como se me planteó, agregando las dimensiones de reflexiones amargas, ¿no? Reflexiones amargas sobre un futuro que siento muy inseguro en cuanto no solamente el turismo, sino también la crisis climática. Entonces voy a tratar de enlazar los dos, ¿no? Y hacer una especie de balance de cómo siento la situación, cuáles son los puntos claves, las dimensiones que a veces nos escapan en la discusión y algunas pistas de por dónde podríamos transitar. ¿Se acuerdan que en turismo uno de los grandes lemas ha sido el turismo es una industria sin chimenea, ¿no? Un poco esa vieja idea de que lo único que contamina son los humos de las chimeneas industriales. Entonces, si bien
el turismo se reconoce como industria, no se quiere reconocer como industria contaminante. Ya desde hace mucho tiempo, el famoso libro de Jourdao sobre los mitos del turismo nos habla que justamente ese es uno de los primeros mitos que se planteó en la definición de lo que era el turismo. Ahora voy a compartir mi pantalla. Permíteme un segundito. Con un PowerPoint virtual de fondo. Escritorio. A ver, permíteme un segundo, ¿no? ¿Dónde está? Ponencia colgada. Aquí está. Ya, listo. Bien, me voy a quedar con ustedes para... Yo creo que hace más humana ese tipo de conversación cuando se ve de perdida la cara del ponente. Y voy a arrancar, pero quisiera arrancar primero con un reconocimiento y un homenaje a un investigador de turismo, y entre otros tocó el tema climático, que es Carlos Rogelio Virgen Aguilar, de la Universidad de Guadalajara. Él falleció hace poco, creo que es una persona que aportó mucho, además era conocido y amigo mío, participando de redes y de diversos eventos, y además jalisciense de adopción, aunque no lo fuera de nacimiento. Entonces, dedico esta presentación a todo el que aportó y a su persona. Bien, empezamos. Voy a modificar un poco mi presencia. Aquí estamos. Empezaría por lo siguiente. Esa relación entre el turismo y medio ambiente es una relación compleja, y yo diría mucho más compleja que la que hemos pensado, ¿no? Con este mito, no, pues nosotros no contaminamos, solamente volamos en avión o nos vamos en barco, en tren, llegamos a una playa o una ciudad y allá jugamos, ¿no? Nos divertimos, ¿no? Por eso hablo de espacio de juego del turismo. Pero ese espacio de juego que se han seleccionado, los espacios de destino finalmente a los cuales los turistas se dirigen por voluntad propia o por la fuerza de la publicidad, son espacios extremadamente frágiles. En los espacios de costa hemos asistido a una destrucción de dunas, de vegetación, de contaminación de agua, etc. Hay un viejo libro de un investigador Michaud de los años 70 o 80, si bien me acuerdo, que hablaba bien de ese tema, que no fue suficientemente entendido en su época. Pero si tomamos, por ejemplo, los proyectos de Fonatur, nos vamos a dar cuenta que en todos los casos se ha buscado arrasar dunas, aplanar los terrenos para poner las construcciones. Les voy a dar un ejemplo concreto de el poco tiempo que yo estuve en Fonatur, entre 83 y 84. El proyecto original de Huatulco era de poner los hoteles retirados de la playa con una gran zona verde, que permitía proteger, digamos, el acceso al mar y no destruir tanto la vegetación tradicional. Esto no duró ni un año como proyecto, porque inmediatamente los hoteleros se opusieron y dicen, nosotros queremos acceso directo a la playa. Y hemos visto que ese acceso directo muchas veces no solamente es poder salir del cuarto prácticamente al mar, sino de cerrar inclusive la playa, es decir, desposeer a la población residente en el lugar del acceso a la playa. Entonces, al privatizar esas playas, al querer estar de inmediato sobre la playa, hemos observado grandes destrucciones de nuestras costas. ¿Y qué decir de la contaminación de agua? Con todo el que se ha señalado, por ejemplo, en Acapulco, sabemos que se siguen descargando las aguas negras de hoteles, de edificios
de residencia de turismo y obviamente de la extremadamente grande zona urbana del anfiteatro de Acapulco. Los espacios de montaña también se han fragilizado. La construcción de estaciones de esquí, el incesante acceso, por ejemplo, de alpinistas que suben al Everest, parece que hacen casi cola como turistas en la isla de Mykonos, cuando en Grecia, cuando bajan del crucero. Ahora muchos espacios de montaña están fragilizados. No, obviamente no solamente por el turismo, por la crisis climática. Ya sabemos que es un fenómeno entrelazado, lo vamos a ver posteriormente. Y finalmente, los espacios urbanos es un poco diferente, pero todo eso genera una cantidad de basura, de contaminación del aire en términos generales, de afectación a las costas, a los bosques. Muchos de los incendios que ha habido en los últimos meses en Europa se deben a la falta de respeto al bosque de los paseantes, que quizás oficialmente no son turismo, sino son paseantes por un día, etcétera, pero de cualquier forma, todo ese tipo de actividad de ocio por la cual la gente circula en los bosques acaba muchas veces provocando incendios por tirar una colilla de cigarro, por prender un fuego, etcétera, etcétera. Bien. El turismo, por su fuerte presencia y su incremento, estamos hablando que el turismo ahora a nivel económico son 10% del PIB mundial más o menos, la cantidad de empleo que genera, la cantidad de construcciones, de ocupación de tierras que se han realizado, está haciendo pagar al planeta un precio ambiental a largo plazo extremadamente violento. Y esto se va a tener que pagar. Eso es parte de la deuda que tenemos con nuestro planeta y con la cual nos enfrentamos con el cambio climático. El segundo punto es decir, bueno, esto viene también de la forma, la manera como hacemos turismo, ¿no? Usamos intensivamente los recursos naturales como si fueran parte de nuestro producto turístico, como si no pudiéramos hacer turismo sin destruir el medio ambiente. Esa ocupación masiva, por ejemplo, en lugares frágiles como las costas, es eminentemente agresivo a la naturaleza, mientras que quizás formas más dispersas de hacer turismo podrían ser más positivas y menos agresivas para el medio. En nuestra ocupación del territorio como turista podría ser una de preservación, es decir, participar de la preservación o por lo pronto tener un enorme respeto. Sin embargo, nuestra ocupación es muy tecnológico y yo la llamaría naturofaga, es decir, que se come la naturaleza. Si vamos al mar, no podemos evitar el esquí, los barcos que descargan sus tanques que tiran su basura, etcétera, etcétera. Las playas, la recolección de basura sobre las playas en el mundo entero no es una cuestión de países, entre comillas, más civilizados o menos, no, es un desecho, es una descarga pública muchas veces, ¿no? Y a eso le metemos todas las tecnologías que estamos usando justamente para el bienestar de los turistas, que implica mayor agresión, digamos, a la naturaleza. Y finalmente hay otro punto muy importante que quisiera señalar. No usamos recursos locales. Hoy se habla cada vez más de circuitos cortos en la economía, en la cual se trata de promover que la gente se alimente de bienes que se producen en la región. Pero vemos que en México podemos estar en Yucatán, podemos estar en Acapulco, el sirloin sigue siendo una comida importante. En cualquier periodo del año queremos comer los productos del mar cuando normalmente debería haber veda.
entonces importan de otros lugares, etcétera. El turismo está generando no está generando una economía local más sana, sino que muchas veces la destruye por efecto de turismo y además genera una serie de movimientos de productos que sirven a alimentar el turismo en general, no solamente el turista, sino el turismo. Estoy hablando de productos de cuartos, de ropa de cama, de vajillas, etcétera. Todo, o en la mayor parte del turismo, se hace con recursos importados desde lejos. Entonces, todo este movimiento de gente, toda esta instalación transitoria que estamos observando, son procesos que generan muchos efectos económicos que pueden ser positivos por una parte, pero también muchos efectos ambientales que son eminentemente negativos. Paso a la siguiente. Bien. Y esto se agrega de que nuestros imaginarios de que lo que es el turismo, lo que es el ocio, el recreo, el descanso, está basado sobre imaginarios como el de la lejanía. Estamos pensando que hacemos un mejor viaje porque queremos ir más lejos. Hay, como les escribí, un valor simbólico de lo exótico y lo lejano, ¿no? Y eso es terriblemente fuerte. No hay algo más fuerte en lo que se oye. Me fui a Bali. Me fui hasta el faro del fin del mundo. O estuve en un safari en Kenia. Es decir, la distancia también es un factor muy anclado en nuestro modelo turístico, en la cual queremos ir lejos. Queremos valores, espacios, ¿sí?, de deseo que son espacios lejanos, y eso obviamente tiene un costo ambiental muy fuerte. De esta forma se ha construido un valor social simbólico de lo lejano. Sin embargo, el turismo, cuando empezó inclusive a masificar, el turismo europeo un poco antes, inicialmente después de la Segunda Guerra Mundial, no pretendía ir al otro lado del mundo, en cierta medida porque era incosteable, porque no había los medios de transporte, pero también por un motivo muy sencillo: había mucho que conocer cerca. Y estamos viendo, de hecho, vale la pena subrayar, estamos viendo ahora en la crisis ambiental y la crisis inflacionaria económica que se está dando en los países desarrollados, estamos viendo que mucha gente dice, pues ya no me voy tan lejos, hay muchas cosas que puedo hacer en mi alrededor que no es de 5 kilómetros, puede ser de 100, 200 kilómetros, pero que evita una buena parte del costo de emisión de CO2 que implica el transporte a larga distancia. Y si hablamos también de los efectos de precio de los energéticos, estamos viendo que hay un punto álgido que se tiene que pensar seriamente. La otra es que nuestro segundo imaginario es lo virgen, la valorización de lo natural, ¿no? Cada vez menos queremos espacios que ya han sido organizados, que han sido ordenados territorialmente en función del turismo, sino que queremos la selva, ¿no? Queremos la Amazonia, para decirlo así. Queremos algo que no se conoce, que sigue siendo en un estado virgen, quizás por una especie de imaginario del cual yo he escrito algunas cosas, de regreso a el paraíso perdido, ¿no? El paraíso virgen en la cual vamos a encontrar toda la belleza y toda la bondad de la naturaleza. Bien. Estamos empezando a pensar, yo leí un libro de un francés de Combe hace un tiempo y dije, ese tipo está exagerando, porque el título de su libro es El turismo, arma de destrucción masiva.
Dije, ese tipo es un enemigo graso del turismo, ¿no? Es un extremista antiturista. Y sin embargo, leyéndolo a detalle, si bien el título era choque, ¿no? Rápido y furioso en ese estilo, es cierto que cuando lee el libro uno dice, pues el problema que estamos enfrentando es terrible, ¿no? Estamos viendo que esa demanda de espacios limpios, esa demanda de espacios finalmente, y aquí hablo como geógrafo, que está realizando el turismo por su crecimiento, que ha sido exponencial, se extiende el antropoceno, reduciendo las reservas naturales, las recargas acuíferas, entre otras, ¿no? El turista está por toda parte, está ocupando todas partes. Y de esta manera, y sobre todo en las zonas naturales, insisto, desarticula los ecosistemas por la importación de especies de flores y fauna y provoca una falta de resiliencia de los espacios. Les voy a dar un ejemplo concreto. En el caso de los incendios del sur de Francia, el sureste y suroeste de Francia, se han dado cuenta que en muchos lugares se han plantado pinos y los pinos son eminentemente sujetos a incendios. ¿Por qué se planta pinos? Porque dentro del imaginario de lo que es un pueblito mediterráneo tradicional, el pino marítimo es un elemento esencial. Como para nosotros, en el trópico, si no hay palmeras, no hay vida, ¿no? Me acuerdo cuando hubo una famosa enfermedad de las palmeras en 83 en Cancún. Fonatur se arrancaba los pelos para decir, pero no podemos dejar a Cancún con ya me acordé el nombre, el amarillamiento letal de las palmeras, ¿no? Tenemos que importar palmeras, ¿no? Porque es un elemento esencial. Lo mismo ha pasado con los pinos, por ejemplo, y eso ha provocado sencillamente una desarticulación de los ecosistemas, ¿no? Y estamos hablando de esto y estamos hablando de muchos otros elementos que el turismo está generando por el tipo de vegetación que está poniendo, ¿no? Desde poner pasto hasta 3 metros de la marea más alta, digamos, del mar, hasta plantar especies exóticas, pero no exóticas nativas, sino exóticas de otros países, porque es parte de la visión, de la representación que tenemos de los espacios turísticos. Esto ha destrozado, eso ha desmantelado, digamos, los ecosistemas, y esos son problemas muy graves. A veces pensamos que porque un hotel o las zonas naturales que quedan, naturales entre comillas, en los espacios turísticos son todavía verdes, eso es positivo, ¿no? Pues no lo es. Sabemos los clubes de golf, la cantidad de agua que se requiere para regarlos, ¿no? Y los pocos ejemplos y las pocas propuestas de club de golf desérticos, ¿no? Adaptado a Sonora, a Nuevo México, no han pegado porque los golfistas quieren su enorme espacio verde, ¿no? Y eso es un efecto brutal sobre las reservas acuíferas. A veces hay asociaciones que se van actualmente en México contra las embotelladoras de refrescos o de agua, pero los clubes de golf son realmente también una lacra ambiental en una época en la cual empezamos a faltar radicalmente de agua dulce, como está pasando, de agua dulce, de agua potable, como está pasando en Monterrey, por ejemplo, en Nuevo León en general y en muchos espacios del país. Bien, y esa masificación, la tendencia que hemos tenido es pensar que es la masificación de los hoteles, ¿no? Hay ejemplos muy viejos, Las Vegas, que ha tenido hoteles de 5,000 cuartos, pero ahora tenemos hoteles flotantes de 7,000 pasajeros,
por ejemplo, el Wonder of the Sea, el crucero más grande del mundo que se lanzó a la competencia de los cruceros en este año 2002, es una verdadera ciudad flotante, ¿no? Que tiene todas las amenidades, etcétera, y es representado como la quinta maravilla, pues, Wonder of the Sea, el nombre lo dice muy bien, ¿no? Y aquí hay unos intereses brutales atrás. Hay que entender que si se quiere enfrentar los efectos nocivos del turismo sobre el cambio climático, que sí existen, es cuestión de enfrentarse con unos lobbies brutales. Por ejemplo, la presión sobre los astilleros que hacen los enormes cruceros que vemos ahora, están muy orientados. Los dos mayores de Europa son en Francia y en Italia. Y se pelean y tratan de hacer una OPA, como se llama, una acción de toma de acciones, una sobre la otra, para volverse un monopolio en toda Francia. Ellos son los que producen, por ejemplo, cruceros del tipo Wonder of the Seas. ¿Se imaginan que la presión sobre el gobierno francés, sobre la ciudad donde se produce y sobre la población local es extremadamente difícil, ¿no? Lo mismo que las presiones sobre Airbnb. No sé si conocen el libro de Jan Brosat, que se llama La uberización, ¿cómo se llama? La uberización de la ciudad, que está en español. Es un libro de un regidor de la alcaldía de París. Es un trabajo destructor sobre Airbnb, mostrando que son capaces de hacer presiones enormes. Entonces, todo lo que tiene que ver con esos grandes sectores de turismo, los cruceros, el turismo de plataforma, las grandes cadenas hoteleras, es algo extremadamente complicado y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Algunos activistas ambientales han muerto defendiendo playas, bosques, etcétera, y no solamente contra los talamontes, sino también contra ese tipo de proyectos entre inmobiliarios y turísticos. Por su parte, pues sabemos las navieras se defienden haciendo lobby, y son lobbies muy, muy, muy fuertes a nivel político extremadamente alto, y haciendo reportes que tratan de desmentir lo que dicen los ecologistas. Aquí les puse una liga, leí ese reporte y realmente es de una gran habilidad para voltear los argumentos de los ecologistas, ¿no? Sin embargo, tomo este caso de los cruceros porque yo creo que es un caso muy importante, porque está mostrando como un aparato de alta tecnología, ¿no? Un crucero es algo ya de alta tecnología, tiene una fuerza política que hace que todos sus efectos negativos sean minimizados y se deja andar, ¿no? Se insiste sobre la contaminación del aire, pero también hay una destrucción de fauna y flora marina, y no solamente por los desechos que suelen echar, por ejemplo, limpiando sus tanques de fuel, ¿no? Del combustible que usan, los limpian en alta mar, ¿no? Entonces, esto tiene un efecto eminentemente negativo, pero también el sonido de los motores, ¿no? Los motores están funcionando toda la noche porque los cruceros se mueven de noche y se paran en los diversos puertos visitados de día, ¿no? Entonces hay una cantidad de sonidos, hay una cantidad de decibeles en el nivel submarino que es extremadamente fuerte. Pero los motores siguen prendidos el día completo, porque aún si está atracado el barco, porque necesitan mantener el aire acondicionado para las cocinas, para los cuartos, para todos los espacios de residencia, digamos, transitoria del turista, etcétera, ¿no? Esto
es un problema brutal que no se quiere enfrentar. Sin hablar, por ejemplo, de los efectos cancerígenos. Ya hay estudios hechos, por ejemplo, en Marsella, en la cual la gente que vive en la bahía, digamos, en torno al puerto y a los muelles donde atracan los cruceros, están afectados en un porcentaje mucho mayor que el resto de la población por algunas partículas que están en el tipo de combustible que usan los cruceros, ¿no? Y ni hablar de lo que significa de tener trabajadores, ¿no? Encerrados en los sótanos de barcos como esclavos, transitando de Liberia a América o de diversos países de África hacia América en la época de la esclavitud, ¿no? Estamos en una situación degradante humanamente, degradante ambientalmente y que es muy difícil enfrentar, ¿no? Hay que reconocerlo. En ese sentido, empieza uno a decir que la frase que el turismo, ojo, no el turismo en sí, sino el turismo como se ejerce, es un arma de destrucción masiva de muchas cosas. Bien, hasta ahora hemos hablado más bien de los espacios naturales. Está el caso urbano y sabemos que ha habido un incremento de la demanda hacia la visita de centros urbanos, primero porque los imaginarios del turismo urbano de las ciudades tradicionales se ha implementado poco a poco en la población mundial, ¿no? Antes la vacación era irse a broncear 3 semanas en una playa y punto, ¿no? Inclusive con una reincidencia en los mismos lugares, ¿no? Es muy interesante ver que en Europa todavía hay gente hay gente ya mayor, bueno, de mi generación, que han pasado 30, 40 años yendo a Rimini en España, yendo a Benidorm en Italia, a Benidorm en España, etcétera, y no se mueven de allá, ¿no? Ese es su prototipo de vacaciones. Pero ahora el turismo urbano, el turismo cultural que se asocia a lo urbano, es cada vez más fuerte, ¿no? Eso ha incrementado una demanda hacia esos lugares patrimoniales y esto ha alimentado el sector inmobiliario, es decir, no solamente se requieren hoteles urbanos, en la ciudad donde vivo, en Querétaro, el incremento de la oferta hotelera ha sido brutal. Antes había unos pocos hoteles en el centro, uno sobre la periferia del centro histórico, ahora hay una profusión de hoteles, inclusive en zonas más alejadas, cerca de las zonas industriales, supuestamente para los técnicos que vienen a trabajar en esas zonas, pero que acaban siendo a veces ocupados por simples turistas, gente que viene de fin de semana, ¿no? La gente no solamente se aloja ahora en Querétaro, en el centro histórico, porque se han vuelto hoteles de lujo, la mayor parte, tipo hotel boutique, y no hay hoteles grandes porque no se puede construir en altura, pero alrededor hay una especie de profusión de hoteles de todo tipo sobre los grandes ejes que rodean el centro de la ciudad. Este crecimiento del turismo urbano ha provocado no solamente la construcción de nuevos hoteles urbanos, eso está claro, pero también la recuperación de espacios de vivienda, ¿no? Para transformarlo en espacios de vivienda turística, de vivienda residencial continua, digamos, contra espacios de vivienda turística. Y eso está muy claro cómo ha alimentado lo que se ha llamado la famosa gentrificación, ¿no? Eso implica un desplazamiento de población, no solamente por la toma directa de vivienda recompradas o transformadas por sus propietarias en vivienda transitoria para meter en Airbnb, en otras plataformas, sino por el hecho de que encarece las ciudades
y aleja a mucha gente de la posibilidad de vivir en la ciudad, viviendas que se acaban transformando en cafecitos, en restaurantes, en galerías de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Puede llegar a niveles de saturación brutal, como el caso de Venecia, ¿no? En la cual ya la alcaldía toma la decisión a partir del año que entra de poner pasaporte para poder entrar, porque literalmente la ciudad se hunde, ¿no? Entonces ya quieren limitar la cantidad de turistas, no se puede circular en los callejones porque hay demasiadas personas, o el caso de Barcelona y de otras ciudades que están empezando a limitar la cantidad de turistas urbanos, de la cual, por cierto, un porcentaje importante llegan por vía de cruceros. Entonces, va a haber restricciones sobre la cantidad de cruceros y hay una bronca, para llamarlo así, en mano de los políticos, en la cual participa en la asociación para decir, tenemos que hacer algo porque esto contribuye no solamente a una crisis urbana creciente, pero también una crisis ambiental. Significa que la ciudad se extiende, que la demanda en agua se vuelve cada vez más fuerte, porque un turista usa mucho más agua, por ejemplo, que un residente tradicional, por las duchas, por las albercas, etcétera, cuando las hay y demás, ¿no? Bien, y finalmente hay un último punto en esto que quisiera poner en evidencia, es que hay una financiarización del turismo. Se habla mucho de la financiarización de muchas actividades, es decir, la penetración del capital financiero en diversas actividades económicas que no tiene que ver con las finanzas, ¿no? Pero que las toma porque le interesa, sea recuperar el terreno, sea hacer ganancias, etcétera. Y está claro que el turismo se ha vuelto atrapado en ese nuevo proceso de inversión que no es una inversión para producir, sino una inversión estrictamente para ganar, ¿no? Y es una lógica de acumulación versus una lógica de calidad de los productos. Entonces vemos una entrada de capitales, por ejemplo, de fondos de pensiones, de grandes grupos de inversiones en turismo, y esto acelera procesos de construcción, acelera procesos de fusiones, etcétera, que están transformando radicalmente los modelos turísticos actuales, y la idea es acumular. Ahora, ¿por qué lo pongo en una plática sobre el problema ambiental? Porque en un momento dado, si hacer funcionar un hotel, una instalación turística bajo normas ambientales se vuelve muy costoso, está claro que va a ser abandonada por los grupos financieros, se va a retirar. Entonces, una lógica de acumulación siempre es una lógica que trata de limitar los costos. Y entonces el costo ambiental podemos pensar que no será asumido por esos grupos financieros. Y a muchas cadenas hoteleras ya están pasando a esta lógica. Bien, ahora, ¿qué ha pasado con la pandemia? Porque al final la pandemia nos abrió los ojos sobre muchas cosas, ¿no? Entonces quise retomar ese tema brevemente acá, porque el sector turismo es curiosamente un sector en la cual, por lo pronto en México, hemos oído un discurso absolutamente surrealista del secretario de Turismo y de sus allegados, de que tenemos que regresar a la normalidad. Ese es un mal momento, pero es como una fiebre, ¿no? Tenemos fiebre, el día siguiente estamos bien. Es que no es así, ¿no? Pero así se ha tomado, ¿no? No se ha pensado de que algunas cosas también podían funcionar mal en el turismo, ¿no? Y curiosamente, del lado de la población, hemos visto cuando estamos empezando a salir, cuando dan señales de que se acabó la crisis sanitaria, aunque no se acabó, la verdad, pues la gente corre a la playa, corre a la diversión, corre a
hacer las mismas prácticas, realizar las mismas prácticas turísticas que antes, con el mismo grado de afectación al ambiente. Estamos viendo regresar los cruceros masivos, ¿no? Porque la gente quiere escapar como sea, aunque hemos visto en la misma crisis del turismo, de COVID, que en los peores momentos los barcos, los cruceros eran lugares de alta contaminación, ¿no? Al COVID, la gente regresa a esto, ¿no? Y entonces esas políticas de regresar a cualquier precio, ¿no? A pesar de que eso tiene el efecto de que si regresamos al turismo, devuelve unas olas. Esos ciclos que hemos tenido, ahora estamos en la cuarta, la quinta, la sexta, no sé, creo que la quinta, finalmente es también producto de que no hemos mantenido la contención, digamos, en los contactos que era necesario, todas las medidas de prudencia suficiente, entre otros en el turismo. Y esto ha provocado que seguimos teniendo brincos. Yo creo que hay que esperar que para septiembre vamos a ver un rebote como efectos de la medición de lo que está pasando en las vacaciones actuales. Que sí ha habido reacciones ciudadanas, sí las ha habido, pero han sido pocas y pronto apagadas, porque finalmente es cierto, todo el mundo deseamos vacaciones, todo el mundo deseamos salir, sobre todo después de contención voluntaria o obligada, que finalmente nos ha torcido la vida, para decirlo en alguna forma, ¿no? Bien. Algunas evidencias ahora articulando bien turismo con cambio climático. Es cierto que si revisamos la literatura de los estudios turísticos, que no datan de mucho tiempo atrás, el interés por el tema de la relación entre turismo y cambio climático no rebasa mucho los 20, 25 años, ¿no? Ese está claro. Es un tema nuevo, porque justamente ha habido este discurso, ¿no? Casi ideología de decir el turismo es una industria limpia, ¿no? El industria es una industria verde. Así que si bien el discurso ideológico, el discurso ecológico y los avances en las políticas ambientales se da desde más tiempo atrás, en el turismo se ha hecho silencio de ese tipo de cosas. Pero también hay que acordarse una cosa. El turismo es víctima también del cambio climático y es verdugo en el sentido de todo lo que hemos visto antes, pero también no hay que olvidar que el turismo puede ser víctima del cambio climático. ¿Por qué? Porque estamos viendo erosiones de playas, ¿sí? No hay semanas que no veo en la televisión algún pueblo que se queja de que se llevaron las palapas, llegaron a las casas. En Francia, los acantilados de Normandía, esos acantilados tan bonitos y altos, se están yendo al mar y de otras partes, y cuando se van también con las residencias que estaban a veces a 30, 40 metros y que se empiezan a caer en forma estrepitosa. Es cierto también de que ha habido muchos campings que se han quemado en los incendios actuales. Es cierto también que la posibilidad de hacer excursiones en bosques, paseos en bosques, se ha tenido que limitar en los últimos meses por la resequedad del suelo y el riesgo de que cualquier chispa que provocaba el paseante, el turista, pudiera encender un nuevo incendio. También por falta de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Ni hablar de los casos como Venecia, en el cual el cambio climático propio también está afectando el turismo al grado de decir, pues lo tenemos que reducir, ¿no? Entonces, ese doble juego hay que tomarlo en cuenta. Tampoco es evidente que el modelo turístico actual esté dispuesto a hacer los cambios adecuados y a pagarlos, ¿no?
para mantener su actividad. Y aquí hay una cuestión clave. ¿Qué tanto eso va a afectar el turismo? ¿No? Por una parte, ¿qué tanto el turismo va a seguir afectando los diversos índices climáticos, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? Quizás reducir las cargas y aplanar los picos. El turismo ha sido desde su origen un fenómeno eminentemente de temporada, ¿no? Con picos, ¿no? Y eso se debía al tipo de organización fordista del trabajo, por el cual el mes de agosto se cerraba todo, las industrias, como se cerraban las industrias, se cerraban los comercios y todo lo adyacente, y los niños se salían de la escuela. En aquel entonces había mucho más viajes generado por niños, ¿no? Y finalmente se paraba completamente. Siempre los profesionales de turismo se quejaban de esto porque de repente tenían el hotel abierto y después 4 meses cerrados en algunos casos, ¿no? Se han nivelado esas curvas con el tiempo, pero es probable que si se repartían los turistas en mucho más sobre el año, tendríamos picos de carga mucho menos elevados. Y eso obviamente es muy sano para todos los elementos climáticos. Son más tratables cantidades menores de agresiones que cantidades mayores de agresiones. También es el caso muy diferente de tener un crucero de 7,000 personas a tener pequeñas embarcaciones que vienen todo el año y que visitan. Se ha llegado, por ejemplo, en lugares como Mykonos, Lesbos, grandes islas, bueno, famosas islas griegas para el turismo, que el turista baja del crucero y espera 2 horas para poder moverse del muelle porque hay saturación de gente. Es demente, ¿no? Lesbos, por ejemplo, fue también la isla más afectada por los incendios y esto paró completamente el turismo. Ya vemos, hay efectos en los dos sentidos. Una cosa que es evidente, una nueva base es que tenemos que reducir las emisiones del transporte turístico y del turismo en general. Las emisiones del transporte turístico estamos hablando que son del 5 al 8% según las fuentes de las emisiones totales. Eso es brutal, ¿no? Porque es solo el transporte. No nos olvidemos que el turismo es un sistema en el cual interactúan el sector de alimentos, hotelería, recreación y transporte, ¿no? Entonces, 5% ya es un tema brutal solo para esto. No, que yo sepa, no hay estimaciones del turismo total, pero es muy probable de que se duplique, ¿no? Lo que quisiera decir que si bien aporta 10% del PIB mundial, también aporta 10% de las emisiones. No es una cosa menor y es algo que hay que pensar que se tiene que reducir. Y no solamente es una cuestión de cruceros, es como operan los hoteles, por ejemplo, hoteles con aire acondicionado, hoteles con albercas que se calientan en ciertas temporadas, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión de la aplicación masiva de tecnologías blandas en todos los aspectos del turismo apenas empieza. Ha sido también una manera por la cual las empresas turísticas han dicho, yo cumplo, yo cambié mis focos, ya tengo focos LED por todas partes. Es un poco de risa, ¿no? No ahorran realmente agua, no reciclan, no tiran una cantidad de comida, por ejemplo, brutal, ¿no? Esa es una cosa impensable, la cantidad de comida a nivel social, ético, y es una cosa, pero a nivel ambiental, es decir, cosechar para producir pan que vas a tirar al día siguiente porque no se comió en el buffet es un crimen contra la humanidad, finalmente, en mi opinión, ¿no? La otra es que
si no hay una introducción de las poblaciones locales en este control ambiental, en esta preservación ambiental turístico, no va a funcionar, ¿sí? No solamente es una cuestión del Estado que lo tiene que vigilar y tener policía turística y policía ambiental y policía de playa, etcétera, etcétera, va mucho más allá de esto, ¿sí? Ha de haber una relación distinta con las poblaciones locales, cosa que no está pasando porque los hoteles actúan a manera de enclave. Ellos funcionan de forma aislada. Y una cosa que quisiera recordar es que los hoteles prácticamente no pagan impuestos, ¿no? Hay un libro sobre ese tema de una tesis de doctorado de una canadiense, no pagan impuestos. Si pagaran impuestos, habría forma de dedicar más recursos del erario público, sobre todo a nivel local, a atender los problemas ambientales. Pero no, tampoco hay que pensar que tienen que seguir contaminando y se tiene que seguir arreglando. Tiene que seguir empezar a no contaminar tanto y tratar todos los efectos acumulados negativos que se han dado en los medios, en el medio ambiente, ¿no? Otra cosa es que yo creo que hay que favorecer y quizás premiar o castigar los otros, premiar los circuitos cortos para lo consumido en la esfera local. No podemos seguir con esta movilidad de bienes de todo tipo en la cual no se usa producto local. Y justamente yo creo que impulsar la producción local ha sido algo que no se ha hecho, porque finalmente el turismo tiene, perdón, las empresas turísticas tienen sus sistemas de compras, son compras masivas hechos por las cadenas al extranjero, ¿sí? Lo que les permite sobrefacturar y no pagar impuesto, nuevamente, y que implica movilidad de bienes que no son producidos localmente. Entonces ahí hay un tema muy fuerte. Se hablaba de esto, se empezaba a hablar en los 80s, entre otros cuando se hizo Huatulco, pero no pasó nada, ¿no? No es porque hay una fábrica de jabón o una cosa así que se resuelve el problema a la escala que se tiene que resolver, ¿no? Esto podría modificar, digamos, el sentido mismo del turismo, porque le daría una responsabilidad en la preservación del ambiente y la preservación también del ambiente sociocultural que lo rodea, ofreciendo realmente trabajo y no los trabajos más negativos finalmente, ¿no? Piensen, por ejemplo, y se ha demostrado que en Cancún la gente que hace los trabajos más complejos, ¿no? Desde recamaristas que trabajan en ritmo loco, como la gente que trabaja en las calderas, en la jardinería, etcétera. Todos esos trabajos lo hace la población local, pero los mejores puestos a otro nivel por cuestiones inclusive de racismo, no se ejerce tanto por la población local. Y eso es un problema muy grave. Si el turismo debe recuperar esta relación con la población local, integrarla, no solamente en su propia actividad, sino integrar las actividades de la población local para que sean coherentes con un turismo mucho más protector del ambiente, ¿no? Y cuando hablaba de la dimensión ética y humana, yo creo que ese está ligado a lo que acabo de decir. Tenemos que tener un turismo regenerativo de las personas, ¿no? El turismo es visto ahora como una oportunidad de consumo y todo está hecho para que la gente consume, ¿no? Entonces se le pone ofertas de todo tipo, para que se mueva, para hacer cosas, pero no es regenerativo de las personas. Y lo que necesitamos todos es no ser guiados por imaginarios consumistas, sino con imaginarios de buen vivir, ¿no? Del buen vivir de la cual se habla cada vez más, y de salud mental, de salud física, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre estos, un imaginario de sanación de la tierra, ¿no? Que nos daría pistas para que el turismo fuera un turismo
que apoya la salud de la tierra. A largo plazo, ¿qué riesgos habría para el turismo de regresar a la normalidad, ¿no? Yo creo que también hay que pensar que los buenos deseos de nuestro secretario y de muchos secretarios de turismo en el mundo y de los organismos internacionales que machacan, que tienen que regresar. Es más, tenemos que rebasar en 2019, eso es lo que se está diciendo. Es totalmente falseado cuando vemos la situación económica, ¿no? Hay una reducción de la demanda por la crisis económica y hay muchos índices que nos hablan de una posible recesión mundial. Y cuando hay recesión, la gente quita lo superfluo y queramos o no, las vacaciones pasan en un segundo plano. O la gente revisa qué tan lejos va a ir, qué tanto va a pagar para el viaje, si se lleva sus tortas de la casa o mejor va al restaurante, y si paga entradas a cosas que son de paga, o mejor hacer actividades libres en el entorno urbano o el entorno rural, ¿no? Entonces aquí hay una cosa de decir, ojo, no sé si vamos a llegar a la nueva normalidad, porque las condiciones económicas, generado no por la crisis ambiental, estamos claros, aunque en parte, ¿no? Está planteando nuevas condiciones de funcionamiento del capitalismo mundial. Perdón. Otra cosa que afecta el turismo es las malas relaciones entre empresa y trabajador, por ejemplo, que se han dado de hace mucho tiempo. Y curiosamente ahora hay crisis económica, hay hay demanda bueno, hay cierta reactivación y no encuentran trabajadores, ¿no? En países como Francia, España, Bélgica, Italia, Grecia, la gente se vuelve renuente a trabajar en el turismo por las malas condiciones. Otra vez ese es un mito del turismo, de los que hablaba Jordao en su tiempo. Otro mito es que trabajar en turismo es un trabajo bonito, nice y decoroso, etc. No, no es así, no es así. Un trabajo que hice con alumnos en Acapulco hace 30 años, yo creo, sí, fácil 30 años, un poco menos, era bastante curioso de ver que los meseros, cuando recibían buenas propinas, que generalmente recibían buenas propinas, la iban a gastar a un restaurante, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues, su trabajo era extremadamente pesado y querían ellos también una compensación igual a la que tenían los comensales que atendían, ¿no? Entonces, curiosamente, en vez de llevar el dinero a la casa y mejorar la casa y gastar para su familia, de repente se sentaban después del trabajo a trabajar, a comer, por otra parte, en condiciones mucho más decorosas que lo que tenían en su casa o si le daban la comida en el restaurante. ¿Cómo se llama? Las Kellys, como les decían en España, son las recamaristas para nosotros, ¿no? No sé por qué les dicen Kellys, por cierto. Es también un sector eminentemente explotado y las empresas están empezando a ver que la gente ya no quiere trabajar en ese tipo de cosas. Entonces, eso lo que estamos viendo es que eso está pesando sobre la posibilidad de reactivarse el turismo y de expandirse al turismo, ¿no? Estamos asistiendo también, es otro riesgo para el turismo normal que podría crecer, es la aparición de medidas locales contra cierto tipo de turismo, ¿no? Interdicción de cruceros, ¿no? O por lo pronto reducción del número de cruceros. Perdón. Pasaporte turístico obligatorio, como va a ocurrir en Venecia a partir del año que entra, activismo contra el turismo de plataforma, intervención de los estados para obligar a las plataformas y a los dueños de espacios
metidos, de espacios metidos a Airbnb, por ejemplo, a pagar impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, ya empieza a haber una resistencia, digamos. El turismo y ya no puede hacer todo lo que quiere en la forma que lo quiere, ¿no? Estamos viendo también un crecimiento del turismo de proximidad y del excursionismo sustitutivo al turismo de larga distancia. En ese sentido, está claro las tendencias en Europa, pero inclusive acá, hay mucha gente que está, en vez de tomar vacaciones lejos, tanto por el COVID como por los costos, está diciendo, bueno, si ya nos hicieron 120 pico pueblos mágicos, ¿por qué no aprovechamos para ir a estos o hacer un turismo familiar? Finalmente, somos muchos de origen migrante, tenemos familias en provincia, y ¿por qué no vamos a ver el pariente, etcétera, etcétera, la abuelita? Y es una forma de turismo que no es reconocida como tal, pero que sí lo es en alguna forma porque uno se desplaza, se aloja y gasta localmente, ¿no? Y se recrea localmente. Es decir, todo esto puede empezar a darse, se está dando, no se está midiendo porque el sistema turístico oficial no lo quiere reconocer como tal y no tenemos información suficiente e inclusive fidedigna sobre el turismo nacional y ese tipo de turismo que escapa al sistema institucional y al sistema empresarial del turismo. No va a restaurante, no va a hoteles, no toma avión, a veces se va en su propio coche cuando tiene o usa autobuses y esto es como los pescaditos que pasan entre la malla de las redes para agarrar a los peces grandes. Y finalmente hay una cosa que es importante también y que puede también inducir una retención, digamos, del crecimiento del turismo, lo que para mí sería un factor favorable. Hay un imaginario antiturístico, hay una turismofobia creciente que tiene sentido a partir de el hecho de que el turismo muchas veces se comporta como si fuera empresas mineras, ¿no? Un extractivismo radical, no dejo nada, yo tomo el espacio, tomo la playa, no voy a dar buenos puestos a los locales, a veces traigo empresas de construcción del hotel con todos los trabajos de fuera, no compro localmente. Es una forma de extractivismo y la gente lo está empezando a resentir, aunque antes siempre pensaba que eso iba a generar muchos empleos, etcétera. Y por otra parte, en las ciudades en la cual los procesos son mucho más radicales, como Barcelona, por ejemplo, o Ibiza, entre otros, en la cual la gente está archi cansada en los Baleares del turismo de botellones, como lo llaman, ¿no? El turismo de la borrachera, ¿no? Cosa que en México es santificado por la Secretaría de Turismo con los ¿cómo se llaman? Spring Breakers, que llegan en forma masiva y que son eminentemente destructores. Entonces, en síntesis, yo creo que ya es hora que termine. Creo que me extendí, con una disculpa. El turismo no tiene las tendencias que nos quieren decir. El turismo es un elemento que puede ser importante y que hay que mantener. El turismo es importante para la población. También hay que reconocer su importancia para la economía, pero no forzosamente funcionando como funciona. Porque estamos viendo de que esta es parte de la problemática ambiental. Y además va a estar afectado por el cambio climático también, ¿no? Lo genera y al mismo tiempo lo padece, ¿no? Entonces nos da muchos espacios de reflexión. Yo creo que la reflexión debe ser diferente de la que se ha dado hasta los últimos años. ¿Por qué? Porque se veía en un contexto distinto en la cual el cambio climático no era tan
percibido ni tan fuerte, de hecho, ¿no? Ahora estamos viendo, para las inundaciones en Hermosillo, Sonora, son impensables, ¿no? Son cosas que no se había conocido en el país y eso está ocurriendo en el mundo entero. Entonces, tenemos que repensarlo en contexto de crisis. Yo estoy diciendo una conferencia que tengo que dar mañana, estoy hablando que estamos en una época de ruptura, ¿no? Se está cortando los modelos, se está cortando, por ejemplo, eso es lo que voy a hablar mañana, nuestra relación, nuestra casa ya no solamente es nuestro refugio de vida, de familia, ya nos volvió el lugar de trabajo a muchos. Hay muchas rupturas en cursos sociales, políticas, económicas, y hay una ruptura también de cómo vemos el turismo y cómo el turismo debe actuar, y una ruptura que se asocia a la crisis y al cambio ambiental, que articula toda una serie de fenómenos entre sí y les da un sentido de urgencia y de necesidad de intervenir radicalmente, no esperando que lo haga el Estado, porque el Estado puede intervenir en ciertas cosas, pero hay muchas cosas que tienen que ser tomadas en mano desde la sociedad civil. Por eso importante todo el trabajo de asociaciones, de reflexiones que se dan en el mundo académico, etcétera. Les agradezco su atención. Lamento haberme pasado de tiempo, me estoy dando cuenta en este momento y estoy a su disposición si hay comentarios o preguntas. Agradecemos la participación de nuestro ponente magistral, el doctor Daniel Yernaus. Muchas gracias. Y bueno, sí tenemos unos minutos para nuestro público presente y nuestro público que se encuentra de manera virtual para realizar preguntas y respuestas a nuestro ponente magistral, el doctor Daniel Yernaus. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Mariano Beret, investigador del CIESAS Occidente en temas de Derecho y Política Ambiental. Muchas gracias, doctora. La verdad que creo que todos los presentes y los de manera presencial y virtual hemos disfrutado muchísimo su esclarecedora y nítida presentación. Los elementos que pone sobre la mesa me parece que son clave y fundamentales. Esta cuestión sociocultural pesa muchísimo, ¿no? Sobre los ecosistemas y sobre el propio sector turístico, que efectivamente está relativamente diversificado, ¿no? Y presenta problemas ambientales en el ámbito urbano, rural, costero, ¿verdad? De gran consideración, ¿no? Tiene que ver con el tema del imaginario, como mencionaba, también, por ejemplo, con la cuestión de los autos, ¿no? En la ciudad, ¿no? Esta cuestión que usted mencionaba como de el mesero que se va a trabajar a gastar la propina al restaurante, ¿no? Pues en el mismo sentido es imaginario de tener un carro o es imaginario de qué hacer con tu vida o por qué, cómo justificas, ¿no? En términos emocionales y socioeconómicos hasta cierto punto, un modus vivendi a través de una experiencia turística, así sea de 5 días al año, ¿no? Pues puede ser el motor de existencia, ¿no? De personas y de familias, ¿no? Completas. Creo que, bueno, habría muchísimo que comentar y me parece que es interesantísima esta cuestión, ¿no? En cuanto al tema de víctima y verdugo, me parece que es especialmente significativo, ¿no? Hablando de cambio climático. En términos de emisiones, pero sobre todo diría yo en términos de adaptación, ¿no? Pues porque quizá estaba sacando la cuenta para México según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del sector turístico, se calcula en aproximadamente 16
millones de toneladas de CO2 equivalente al sector turístico para 2016. Y aquí con mi amigo Javier hacemos la cuenta de que solamente significa el 2.3% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero según el Inventario Nacional Mexicano. Pero, ¿cuánto representa ese 2.3? En el territorio no se traslada de una manera igual, ¿verdad? Las emisiones de un transporte público o privado en una ciudad, como podría ser aquí Guadalajara, Querétaro, etcétera, como es las implicaciones en destinos, ¿no? Por supuesto, urbanos y especialmente de manera ponderada en cuanto a la sensibilidad, la fragilidad y la exposición de las zonas costeras, ¿no? A los efectos adversos del cambio climático. Entonces, por ahí me parece que hay una reflexión muy interesante y también desde el punto de vista socioeconómico, quizá haría un añadido hasta cierto punto en lo que comenta del sector de la relación empresario-trabajador. Y es que, por ejemplo, en Cancún, trabajando los temas de acceso al agua y al saneamiento, todo ese desarrollo a costa de la naturaleza, de vivienda popular, muchas veces autoconstruida, ¿no? Y esos cinturones de pobreza en torno a los destinos turísticos, de gente que llega de otros lugares, etcétera, para trabajar en la industria turística, me parece que es otro tema fundamental, ¿no? Que es una depauperización de la vida, ¿no? Un extractivismo humano que llega incluso pues eso, ser un polo también de atracción de mano de obra, etcétera, que llega en unas condiciones, pues, y sobrevive en unas condiciones muy difíciles, pero que también, por otro lado, pues reciben salarios que a lo mejor en el campo o en sus comunidades, especialmente en el sur del país, etcétera, pues de qué manera lo podrían conseguir, ¿no? Entonces, bueno, yo le quería hacer, bueno, este tipo de comentarios, compartirlos con usted y con los colegas aquí presentes y de manera virtual. Y al rato vamos a presentar algo sobre el tema del turismo de aventura, ¿no? Que es muy, muy peculiar. No sé si tenga alguna experiencia al respecto de esto. Nos hemos encontrado muy poca literatura en México sobre el turismo de aventura, que quizá presenta una problemática un tanto específica. No sé si tuviera algún comentario al respecto de esto. Distinguiendo de alguna manera, ¿no? Un turismo de adrenalina, ¿no? Por una parte, ¿no? Un turismo deportivo, que puede ir desde el buceo, el kayak, la alta montaña, ¿no? Eh, ciclismo de montaña y otras cuestiones, que de alguna manera busca esa experiencia deportiva, como digo, de adrenalina, ¿no? De reto ante la naturaleza, pero también, por ejemplo, el excursionismo, el buceo recreativo, ¿no? En kayak, etcétera, que es un turismo también de calma, ¿no? Y en ese sentido es un sistema, advertimos la maestra Nora Granja y yo, que es un sistema poco empresarializado, vamos a decir, ¿no? En cuanto al sector, pensando en los guías especializados, es parte del problema, ¿no? Luego por guías no especializados se ocasionan muchos problemas. Y los alojamientos, ¿no? De alguna manera, que son campamentos itinerantes, ¿no? Pero que también ocasionan por la fragilidad de los ecosistemas una serie de impactos, ¿no? Sobre los que comentaremos. Sin embargo, buena parte, y también coincido que hay un déficit de información muy importante en este tema, buena parte de este turismo de aventura, por ejemplo en Puerto Vallarta, ¿no? Que creo que lo van a tocar como destino en sus problemáticas en el curso del seminario del Congreso. Solamente se toma en cuenta de alguna manera en casos asociados a destinos masivos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tenga algún comentario sobre esta cuestión, por el déficit de información y por
los problemas que ocasiona el turismo de aventura ligado a destinos turísticos de carácter masivo. Doctor, muchas gracias. Sí, muchas gracias por sus comentarios. Yo creo que están muy atinados, pero justamente lo que está tocando es uno de los múltiples sectores o tipo de turismo que no han interesado hasta ahora más que superficialmente a las autoridades. Entonces, no tenemos información, no tenemos registros. Quizás lo que habría que hacer es investigar a nivel nacional, digamos, lo que está pasando y lograr asociaciones que ofrezcan datos, ¿no? Porque no hay datos. Finalmente, sabemos que las cifras que ofrece la Secretaría de Turismo son cifras que reflejan la gente que va a hotel y que se desplaza en forma empresarial, es decir, avión, autobús a lo más, ¿no? El resto no existe, ¿no? Si yo me voy un fin de semana de aquí a Querétaro a San Miguel de Allende y me alojo en San Miguel de Allende, si me alojo en el hotel bien, si me alojo en casa de un amigo no existo, ¿no? Entonces, tenemos un problema de fondo y eso vale para muchísimos sectores o partes del turismo. Conocemos solamente los datos oficiales que están muy torcidos porque además integra la gente que va por cuestiones de negocios que normalmente, según las definiciones tradicionales, no debería ser considerado como turistas. Es una persona que viaja, que sí se va en avión, probablemente se va a hotel, etcétera, pero lo consideran como turismo. Entonces, hay datos inflados, pero hay sectores que conocemos. Es muy difícil de trabajar con los datos. Yo creo que aquí hay un trabajo de base, como yo decía. El problema ambiental no se va a resolver entre los lobbies tan fuerte, la presión tan fuerte que existen, que genera las empresas hoteleras. Recordemos que el secretario de Turismo es un empresario hotelero. Ejerce sobre los políticos, sobre las cámaras profesionales, etcétera. Todo esto ejerce una presión muy fuerte al cual el Estado no forzosamente responde o puede responder. No tiene ni la capacidad, ¿sí? Ni el interés. Yo vuelvo a insistir desde la sociedad civil, desde, por ejemplo, asociaciones de gente que trae el turismo de aventura, se podría lograr, más allá de esfuerzos individuales que a veces son muy peligrosos porque se mete contra intereses de talamontes, de narcos, etcétera, y así vemos la eliminación de personas, de activistas, pero a nivel de asociaciones de la sociedad civil para enfrentar justamente esas problemáticas ambientales, que muchas veces ni son ni reconocidas por las autoridades ambientales locales y federales, ¿no? Yo no sé mucho de turismo de aventura, lo reconozco, es un tema que qué bueno que lo están trabajando porque yo creo que es un tema importante y como bien lo dijo, en todas sus dimensiones, también la dimensión de condiciones laborales, toda esa dimensión humana, ¿no? Sensible, que yo creo que es importante entender. Yo creo que es un turismo, por lo poco que sé, que puede ser muy, muy valorativo. Cuando hablaba de turismo regenerativo, el turismo de aventura, sí, de aventura para los que lo pueden realizar, que también hay una parte de la población importante que no lo puede hacer, puede ser muy, muy sano, digamos, para el ser humano, ¿no? Entonces, es un sector que hay que promover. Y al mismo tiempo, si se forma bien la gente que ofrece los servicios, puede ser algo que ayuda a la protección de la naturaleza y enfrente, digamos, la crisis ambiental que está generando los sectores más predadores del turismo. Comienzan a darse más preguntas aquí entre el público virtual y también público presencial. Y bueno, vamos a meter ahorita esta pregunta del doctor Arturo Venancio Flores, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Aquí felicita la presentación del profesor, del doctor Daniel Reinaus,
Y su pregunta es, ¿con la gobernanza se puede minimizar los impactos ambientales provocados por el turismo? ¿Qué es lo que empieza usted, doctor Daniel Rienaus? Pues yo creo que en alguna forma contesté con el final de mi respuesta anterior. Yo creo que es una gobernanza que solamente funcione desde el Estado y las empresas. Sí podemos resolver una parte del problema, ¿no? Si se puede legislar sobre emisiones, tener más controles de las empresas, etcétera. Pero yo insisto, si esa gobernanza tendría que incluir la sociedad civil, que sea capaces de demostrar, digamos, lo que está fallando y proponer soluciones porque tiene también un conocimiento de base. En los años 80, básicamente, pero ha seguido, Cancún ha sido un ejemplo de que mucha gente que venía de fuera, que se instaló allá, se instaló bueno, llegó con cierta conciencia ecológica y esa conciencia resultó muy importante para que se formara grupos que tratara de detener la voracidad de las empresas turísticas más proeminente. Y hubo toda una serie de movimientos y de acciones para detener ciertos proyectos, etcétera. Yo creo que eso ha sido muy importante. Quizás no es así en todos los desarrollos turísticos, pero yo creo que eso es una base fundamental. La gobernanza es de tres, es de los agentes productores, en este caso, del gobierno, ¿sí? Y de la sociedad civil. Insisto de que yo soy muy pesimista sobre la actuación del gobierno, ¿sí? Basta de hablar del Tren Maya, sin entrar en detalles, para ver cómo se comporta frente a la incidencia ambiental de sus propias obras, ¿no? Pero yo insisto, la sociedad civil ha demostrado mucha madurez, mucha capacidad de denunciar situaciones, pero también mucha capacidad de proponer, y yo creo que por allá va la cosa, ¿no? Definitivamente es una gobernanza multipartidista, multipartidaria, digamos, o multiparticipantes, no partidista, por favor, sino de que integre muchas componentes, ¿no? Y yo creo que también tenemos que tomar en cuenta experiencias internacionales, porque sí hay experiencias interesantes en otros lugares, a la cual yo creo que no han llegado en México porque estamos todavía con cierta distancia en cuanto a conciencia ecológica en una serie de dominios, ¿no? Hasta aquí mi respuesta. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias a la organización aquí al Colegio de Jalisco. Soy el biólogo Javier Ochoa de CIAFASE, asesores ambientales y en recursos naturales. Primeramente, felicitar al doctor Reinaux por la plática, la charla muy interesante. Creo que muy puntual la situación de los cruceros como una metrópoli chiquita que tiene toda la problemática de servicios de una ciudad y toda la situación de operación. Y también cómo se vincula con los espacios abiertos que mencionaba usted en el caso de la costa o lo que pasó con Huatulco, ¿no? Felicidades. Tengo un comentario y una pregunta. La pregunta es, por ejemplo, en el caso del sargazo, en la zona del Caribe mexicano, no tengo yo mucha información al respecto, pero dado las corrientes oceánicas, que en este caso vienen del Ecuador, quizás el cambio climático está evidente ahí, no repito, no tengo información, pero quiero pensar que el aumento de la temperatura, unas pocas décimas de grado, y nutrientes, pues ha proliferado el problema del crecimiento del sargazo que repercute en las playas turísticas mexicanas, que son pues la parte del Caribe mexicano. Entonces, no sé si hay algo de información al respecto, cómo vincular el cambio climático con la temperatura del mar y el crecimiento, en este caso, del sargazo. Como pregunta y como un comentario, hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos de senderismo o turismo de aventura, más que turismo de aventura, senderismo y caminantes en la zona de Ajijic, en lo que se conoce como el Sendero del Tepalo,
hay unas cascadas en Ajijic. Yo cuando les platico que fuimos al Tepalo, a las cascadas de Ajijic, en la ribera del lago de Chapala, quien dice, ¿por qué cascadas en Ajijic? Ahí a 2 kilómetros o a 200 metros de la última casa. Pues sí, en estos días, como esta semana que estaba lloviendo en Guadalajara diario, pues, y allá también, pues están las cascadas muy bien. Después de 2 semanas que no llueve, pues por supuesto que el arroyo ya no trae agua, pero esa experiencia del senderismo hemos visto justamente, como mencionaba el maestro Beret, Mariano, alguna problemática, le mencionaba el doctor Daniel en su conferencia, alguna problemática con la capacidad de carga, de que de repente hay tanta gente que va a caminar al Tepalo, ahí en Ajijic, que de repente ya te topas por el sendero con muchos que van y vienen. Ahí estuvo trabajando con la comunidad indígena de Ajijic, vinculado con servicios ambientales de la CONAFO y del FIPRODEF, de Fideicomiso Forestal aquí en Jalisco. Entonces, a lo mejor hay experiencias un poco aisladas. También el fin de semana que entra hay una caminata en otra zona, acá en Izcatán, con Caminos y Senderos de México. Entonces, a lo mejor son actividades de turismo de aventura, o en este caso senderismo, o hablando de la adrenalina que mencionabas, Mariano, pero finalmente habría como que a lo mejor documentar esos hechos aislados que se están dando de alguna u otra manera, ¿no? Muchas gracias a la organización y me quedo, si tiene un comentario, doctor, respecto a lo de cambio climático vinculado con sargazo, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por sus comentarios. La verdad no soy especialista del tema, pero sí parece que hay una relación entre temperatura de agua y o por ejemplo, el problema de los corales, el cambio de temperatura del agua afecta la vida de los corales, probablemente afecta lo de sargazo. No me quiero pronunciar porque no lo manejo bien. Ahora, lo que decía de senderismo me parece muy importante. Yo creo que no se trata de vaciar, digamos, las playas para ir a llenar los bosques, ¿no? El problema de la capacidad de carga se da a todas las escalas, inclusive las escalas de un recorrido de 5 kilómetros en el bosque puede implicar, como lo acaba de decir, un exceso de carga. Entonces yo creo que es importante de que se haga estudios en cada proyecto de ese tipo, hasta cuánta gente podemos llegar, ¿no? Otra vez quizás disminuir la carga. No todo el mundo se va el domingo antes de la comida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ofrecer en diversos momentos, ver inclusive cómo se debe de comportar la gente en su recorrido del trayecto, ¿no? Y eliminar, digamos, los posibles efectos, manejar muy bien la definición de senderos para que la gente no se salga y no vaya a afectar diversas actividades naturales que se están generando en los ecosistemas atravesados, ¿no? Todo eso necesita muchísima reflexión, porque al final es una reflexión sobre cualquier actividad humana, ¿no? Que estamos haciendo sobre la faz de la Tierra. Pues tenemos que ver qué efecto tiene, qué carga implica para el ecosistema en el cual se ubica. Y yo creo que el turismo en particular, cuando es el turismo de naturaleza, puede ser capaz de acabar de destruir las cadenas que existe entre los diversos participantes de un ecosistema, puede introducir especies distintas, ¿no? Puede afectar recolectar hongos, por ejemplo, parece algo muy sano, pero no sé hasta qué nivel esto puede generar otro tipo de problemas. Hemos visto, por ejemplo, en países europeos, la reinserción de zorros, la reinserción de osos, la reinserción de bisontes, inclusive, ¿no? En diversas zonas naturales en la cual se está creando desastres ecológicos, ¿no? Entonces, a veces una acción que puede parecer bonita, ¿no? Voy a reintegrar una especie en extinción como el oso, y voy a aprovechar para hacer turismo, para ir a
cómo se hace observaciones de aves, se hace observación de osos. Entonces, hay efectos contradictorios, ¿no? Yo creo que es muy delicado, estamos tocando aspectos muy delicados y no estamos como sociedad, también hay una necesidad de mayor información de la sociedad en general, porque no estamos acostumbrados a pensar los viajes así. El viaje es explotar, ¿no? Hacer todo lo que se me pega la gana. No estamos acostumbrados a pensar que estamos pisando territorios de otros, aunque sean animales, vegetales, etcétera. Y obviamente población local. Hay mucho que hacer y hay la tarea de concientizar a las personas debe de venir justamente de los especialistas, ¿no? Que conocen esos temas, y es algo que se tiene que integrar, yo creo que inclusive a las actividades académicas. Finalmente, lo que está proponiendo CONACYT, y hay gente que se molesta un poco contra esto, pero también es muy cierto de que todos los trabajos de difusión que nos está pidiendo ahora CONACYT para entrar al SNI son cuestiones importantes. Qué bueno que la están valorando, que muchas veces preferimos dar una conferencia académica que va a tener su digno certificado, a dar una plática a la cooperativa no sé qué o a la asociación de no sé qué, porque no nos da nada, ¿no? No tiene valor académico. Y yo creo que no es tenemos que cambiar también los académicos nuestra mentalidad con relación a la difusión de nuestro conocimiento en los medios que realmente influyen, ¿no? Quizás hacer una conferencia entre académicos como está ocurriendo ahora es muy útil y estoy muy contento de haberla hecha, pero también tenemos que hacer ese trabajo de difusión, de concientización, de conocimiento, con la gente que realmente opera, ¿no? Hasta empresarios, ¿no? Puede ser con empresarios, con meseros, con gente que organiza actividades, etcétera, ¿no? Eso es como yo lo percibo ahora, ¿no? Hay muchas cosas que hacer en ese sentido. Y si está en ese tema de senderismo, etcétera, yo creo que hay muchas cosas que saber, ¿no? Que conocer y que difundir, ¿no? Ir a hacer un recorrido en un bosque no es cualquier cosa. Lo hemos visto con la mariposa monarca. Yo creo que es el mejor ejemplo de que cuando se abrió la idea de que qué bonito ver las mariposas, fue un desastre, ¿no? Fue un desastre que la gente iba por todas partes, las pisaba, las tomaba, etcétera, hasta que progresivamente se dio una conciencia que llegó tarde, y se empezó a regular la actividad. Gracias, doctor. Me gustaría felicitarlo por la lucidez de su conferencia, que me ha dejado muchas inquietudes, yo sin ser especialista. Sin embargo, pensaba cómo sí, efectivamente, durante la actividad turística hay importantes daños, ¿no? Ambientales. También pensaba en lo que pasa cuando de manera posterior hay un impacto, es decir, en el abandono de infraestructura turística, hotelera en particular, en ocasiones en hoteles de playa, por ejemplo, después de un huracán, quedan los hoteles abandonados, a veces por décadas, no sé si por falta de una normativa o qué es lo que pasa, pero también hemos visto en centros históricos cuando un negocio no funciona y es abandonado. En términos espaciales hay una contaminación visual, hay una contaminación del paisaje y un daño también a la comunidad en términos de salud y de seguridad, ¿no? Entonces, claro. Me quedaba también con esta inquietud, doctor, si nos pudiera comentar algo al respecto. Sí es cierto, ¿no? Hay muchos residuos, ¿no? que se mantienen, a veces se recuperan, a veces no. Me está surgiendo un recuerdo de infancia. Yo nací en Bélgica y en la época en la cual yo era niño, las vacaciones básicas era ir a la playa del Mar del Norte, que no es particularmente encantadora, ¿no? Pero entre otros, lo que había todavía eran residuos de la Segunda Guerra Mundial, había búnkers, ¿no?
que era imposible dinamitarlos, porque eran muros de 2 metros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese residuo se quedó y se integró finalmente al paisaje, a veces mal aprovechado para traficar droga, etcétera, luego con muchos grafitis y otros, pero finalmente ese es un ejemplo extremo de algo que no se podía quitar, ¿no? Es cierto, el abandono de hoteles, etcétera, son cosas que no debería de operar así, pero también, ¿por qué se abandonó el hotel? No es, quizás se podía reconstruir, pero ahí estamos viendo que los intereses financieros son más importantes que la operación, ¿no? Si no funciona, te vas para afuera. Si hay que volver a reconstruir parte del hotel y reacomodar y volver a poner cristal a las ventanas, etcétera, etcétera, porque no resistió, es otro problema, ¿no? Y ahí se quedan, y efectivamente sería interesante hacer un recuento de los edificios abandonados, ¿no? Los edificios turísticos abandonados, o ahora con todo el problema de los zoológicos y de las reservas de animales salvajes que están desapareciendo, porque ya se considera anormal de mantener, y sobre todo como pasó en el Ajusco, de mantener en mal condición los animales, pues no está creando problemas de reciclaje de área. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con ese terreno enorme en el Ajusco que fue aplicado a criar y a mantener en malas condiciones animales? Y no sé qué tanto especular con ellos, ¿qué va a pasar con ese espacio, no? Quizás es la oportunidad de recuperarlo para algo de protección ambiental, es decir, algo que muestre ejemplos de, no sé, de huertas urbanas, de tecnología, etcétera, al fin que ya se arrasó, ¿no? Y es un espacio que está desforestado, digamos, o quizás siempre lo fue, y pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que recuperar. La política del reciclaje va sobre los edificios, no solamente sobre la comida, sobre nuestras malditas botellas de plástico, sino también sobre los edificios, sobre las actividades abandonadas, etcétera, etcétera, ¿no? Es a veces muy desesperante de ver cómo por litigios, por ejemplo, el centro de Oaxaca tiene todavía muchos edificios abandonados, edificios coloniales a veces, porfirianos, otros, que están a punto de derrumbarse, ¿no? Y se ve las plantas que sales, eso da muy buenas fotos, pero para los turistas, pero es un peligro, ¿no? Entonces, es decir, dentro de nuestras costumbres debe haber política de reciclaje, porque es cierto que los destinos turísticos, o digamos las operaciones turísticas, tienen ciclos de vida. Eso todos los turistólogos lo dicen. Entonces, ¿qué pasa cuando el ciclo de vida se acaba por alguna razón? Se abandona, pues lo que ha pasado en varias partes del país, ¿no? Algunos han logrado reciclarse sobre sí mismo, ¿no? Otros, pues, el desarrollo está por otra parte, como ha pasado con Acapulco, que se ha movido el centro de desarrollo de la zona tradicional a la zona dorada y finalmente la diamante. ¿Y qué sigue? ¿No? La zona diamante es una zona que se inunda fácilmente, por cierto, que tiene espacio abajo del nivel del mar, ¿no? Entonces hay graves errores ecológicos. Si sube el nivel del mar, quizás diremos adiós a una parte de la zona diamante, ¿no? En fin, es una cuestión importante en la que subraya el reciclaje, ¿no? Y hay experiencias europeas maravillosas de reciclaje urbano, en la cual se recicla zonas completas y se aprovecha para darle una dimensión ecológica importante. A mí me gusta, por ejemplo, he visto proyecto en la cual de repente se cierra una calle, tiene poco uso, y la gente hace sus hortalizas en el espacio de la calle, ¿no? A nivel, construyen, digamos, con madera las recipientes para poner las hortalizas, y funciona y se respeta, ¿no? Me parece maravilloso, porque el exceso de calles es verdaderamente brutal, ¿no?
Entonces, poder retirar calles o poder usar baldíos para hacer huertas urbanas me parece importante, sobre todo cuando hablamos de los ciclos cortos, ¿no? Y hablamos también de la disminución del poder de compra de las personas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pensar. Yo creo que nuestro pensamiento está todavía muy anclado en viejos paradigmas, ¿no? El paradigma del turismo bueno, bonito y maravilloso, yo creo que ya está empezando a hacer agua, ¿no? Como Titanic ya se va hundiendo. Ahora, hay gente que dice, y con justa razón, ese turismo masivo es lo que ha permitido a la gente de menos capacidad económica de tener vacaciones, ¿no? Aunque sea un hotel, todos cuartos iguales y de buffet bastante fuchi, y de playa atascada, pero esos lugares de vacaciones, ¿no? Exactamente, allá también habrá que ver una cuestión de equidad social, de ver cómo se compensa esta retirada quizás directamente o este retroceso de lugares turísticos tradicionales, ofreciendo alternativas de ocio, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Y no todo, y aquí regreso a mi punto de partida, no todo el ocio debe ser moviéndose. ¿Quién inventó eso? Bueno, moviéndose no incluyó 5 kilómetros para ir a ver el pueblo de al lado, ¿no? O 50 kilómetros. Estamos en una época de gente que hace turismo en el espacio, así que podemos asumir que 100 kilómetros todavía es válido, ¿no? Pero, ¿por qué tengo que ir tan lejos, no? Cuando hay tanto que no conozco de mi país, ¿no? ¿Y por qué no inventar otras formas de funcionar? Por ejemplo, empieza a haber gente que hace cambio de casa, intercambio de casa. Te presto mi departamento que está cerca de la costa y tú prestas el mío en la ciudad, y yo voy a hacer turismo cultural, tú vas a hacer turismo de playa, ¿no? Ese tipo de cosas. No forzosamente hay que pasar, ese es otro imaginario, digamos, bien cultivado por las empresas, de que todo tiene que estar hecho en un marco monetarizado, institucionalizado, que es el hotel, ¿no? Que es el hotel, que esa cosa también, el bla, bla, acá, ¿no? De que te doy transporte a una persona contra una cantidad de dinero. Es una página que existe en Europa. La gente, en vez de viajar una o dos personas en el carro, puede tomar dos más, ¿no? Contra remuneración, ¿no? Entonces, bueno, hay un riesgo. En México no es mañana que va a pasar, pero allá está pasando y no hay tantos problemas, que son formas que además tienen un efecto sobre la presión climática, ¿no? Gastas menos energéticos, haces menos emisiones. Es decir, no somos creativos, yo siento, ¿no? Tanto en turismo como en situaciones ambientales. Ahora hay hoteles en París que tienen todo su techo cubierto por huerta, y con eso alimentan el hotel, por lo pronto, en verduras, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Muchas cosas, hay muchas innovaciones, ¿no? Que sería interesante recuperar y repensar, ¿no? Los hoteles de 5,000 cuartos en torre, como los de Las Vegas, pues no tienen mucho espacio en el techo, ¿no? Para las 5,000 personas, pero bueno, hay formas de arreglarse, ¿no? Es muy chistoso. Bueno, cierro con esa anécdota. En 1978, cuando empezaba Iztapa, vino una misión del Banco Mundial para el proyecto de Lázaro Cárdenas, de la siderúrgica en la nueva ciudad, en la cual yo trabajaba en ese momento. Nos alojamos en Iztapa porque no había condiciones correctas de alojamiento. Yo venía de parte del gobierno mexicano, ¿no? No había buenas condiciones de alojamiento en Lázaro Cárdenas, entonces la idea era ir a diario, etcétera. Bien, el asunto es que vino un viejo empresario
judío americano que maneja muchas empresas chiquitas en red. Y la primera cosa que hizo, bajó, fuimos a desayunar, abrió el menú y dijo, aquí hay que ser, él venía para la producción de microempresas. Aquí hay que poner granjas avícolas. Todo el mundo dice, ¿qué inventó ese señor? Acaba de bajar el avión. Y no, sí tenía razón. No había producción de pollo en función de la cantidad de hoteles que había. Y dije, esa es una cosa que hacería tanto en Lázaro Cárdenas, que crece mucho, como en Iztapa, en la cual se inicia el desarrollo turístico, ¿no? Ese tipo de cosas se me hace que se nos va muchas cosas de ese tipo. Y hay mucho que hacer y yo creo mucho en la creatividad social, ¿no? En la capacidad que tenemos de inventar nuevos mecanismos de difusión. Yo creo que a veces le gritamos mucho a las redes sociales, con razón, porque sirve para cualquier imbecilidad, cualquier idiota que se cree influencer y que lleva a la gente a pensar mal, pero también es una enorme forma de difundir, ¿no? De construir una circulación del conocimiento científico y del conocimiento humano, finalmente, ¿no? Que puede ser útil para resolver. Y yo creo que las instituciones como los colegios y las universidades, bueno, todos los que están todavía bajo el paraguas de CONACYT, y otras, ¿no? Intervengan en ese tipo de cosas. Pongan en sus programas la posibilidad de hacer difusión de otro tipo, de trabajar de otro tipo, y más aún que se nos reconoce y los investigadores vamos a ser menos reticente a ir a dar una conferencia de ese tipo a grupos forestales, por ejemplo, ¿no? Porque pues ya lo tenemos reconocido, ¿no? Pero es una idea que les lanzo desde mi modesta visión de esta situación. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Muy bien, muchas gracias al doctor Daniel Yernaus por compartirnos estos conocimientos que vienen aquí a una verdad, a este seminario. Agradecemos a todos ustedes su presencia en este seminario de turismo y cambio climático y los invitamos a continuar con nuestro programa. En este momento vamos a realizar un receso de 5 minutos para continuar con nuestro siguiente ponencia. Gracias.